Bienvenidos, bienvenidas a una jornada más en la asignatura de Lengua y Literatura para noveno año. Nos encontramos en la semana número 14. Los temas a tratar en esta jornada es: ¿qué es un texto de divulgación científica? La estructura de estos textos y las características de los mismos. ¿Qué es un texto de divulgación científica? ¿Alguna vez hemos escuchado la divulgación? Sí, la divulgación científica puede ser. Hemos leído revistas, hemos leído periódicos en donde encontremos varios tipos de descubrimientos, avances de la ciencia, pero vamos a ver cómo se crean, cómo es la estructura, cómo se componen estos textos. Un texto de divulgación científica tiene la intención de dar a conocer los avances científicos más recientes de manera sencilla, para que estén al alcance de cualquier persona, aunque no sea especialista en la materia. Por lo tanto, no se utiliza una terminología demasiado técnica, sino solamente indispensable para que se entienda con claridad lo que se quiere explicar, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que los textos de divulgación científica tienen palabras, palabras en las cuales podamos comprender la mayoría de las personas, porque no todas trabajamos en el campo del descubrimiento, en el campo de la ciencia, etcétera. Y las jergas que se utilizan, digamos, entre investigadores, entre científicos, son únicas, que se entienden entre ellos. De igual manera con las demás profesiones, no simplemente la utilización de jergas es para una profesión específica, sino para varias. Entonces, estas jergas o palabras coloquiales, que son las palabras que utilizamos todo el día, serán implementadas en este tipo de divulgación científica, en estos textos, para que todas las personas lo puedan comprender. Estos textos dan explicaciones sobre un hecho o fenómeno científico. Dicen cómo se llegó a este conocimiento, qué se conocía antes sobre el tema, cuáles son las nuevas conclusiones, cómo se llegó a ellas y en qué contradicen lo que antes sabía. Aquí les propongo un tema que dice el inmenso reino de las galaxias. Hace muchos años se creía que el cuerpo celeste más lejano era tal. Con el avance de la ciencia, con los nuevos descubrimientos, se descubrió, valga la redundancia, otro tipo de cuerpo celeste en el cual está más lejano, es más peligroso o capaz de igualar a la Tierra. Hay muchos estudios de eso. Poco a poco van desmintiendo, o bueno, no desmintiendo, sino contraponiendo cada una de las ideas o de los avances científicos, decir, no, este es el cuerpo celeste más lejano, no, después, este es el cuerpo celeste más lejano, el otro ya no queda tan lejano, etc. Entonces, en los cuales, digamos, por ejemplo, antes se conocía que un planeta cercano que era igual a la Tierra, ¿sí? Que podíamos habitarle, que podíamos colonizarle en un tiempo, pero está muy lejos. Después se descubrió el otro planeta que era Titán y que también podríamos colonizarle, que es de características similares a la Tierra, tantas cosas. ¿Ah? Entonces, esos son los avances de la ciencia, en los cuales nos dan a conocer a nosotros, el público en general, podríamos decirlo de esta manera, nos dan a conocer y nosotros nos informamos, después contamos, divulgamos y etcétera. Así se divulga la noticia. Estos artículos tratan temas muy variados, perdón, y pueden relacionarse con el ámbito científico, tecnológico, social, cultural, entre otros. Suelen publicarse en revistas, periódicos o páginas web. ¿Ah? En las revistas de divulgación científica, de igual manera periódicos, en lo que es el ámbito científico, social, etcétera, y en las páginas web que tenemos varias de ellas. Muchas veces están acompañadas de ilustraciones, fotografías o gráficos explicativos, porque a veces no todas las personas aprenden leyendo, sino con un simple gráfico ya se dan cuenta de lo que están tratando o de lo que se está inmiscuyendo la lectura. Entonces, otras personas van a leer todo el texto, otras personas con ver el gráfico ya se dan la idea.
Los artículos de divulgación científica permiten que se cumpla el derecho que tenemos todos los seres humanos de conocer los últimos descubrimientos de la ciencia, ya que estos inciden en la idea de que tenemos de nuestro entorno y en la vida misma. ¿Por qué digo inciden? Porque es lo que nosotros vamos a creer y nos estamos cambiando gracias a ello. Si nosotros nos dice, la Tierra es redonda, ¿por qué? Es hacia esto, va hacia esto, va hacia esto. Listo. Nosotros ya creemos, divulgamos y decimos y defendemos eso, porque nos está incidiendo en nosotros, porque ya es alguien que estudió, es alguien que nos dio pruebas sustentables de que es verdad. Entonces, por eso incide los avances de científicos en estos textos en nosotros, el público en general. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno mantenernos informados acerca de estos textos. Más que todo digamos, a veces nos encontramos con alguien y nos empieza a contar ideas inequívocas de lo que nosotros sabemos que no es verdad, podemos defendernos y podemos basarnos, o si nos preguntan en la calle, ya nos podemos basar en diferentes artículos, textos, tantas cosas científicas para poder defenderlo. Ahora, tenemos la estructura de los textos. Por lo general, los textos de divulgación científica se publican en revistas o en periódicos en los cuales las masas los compran. Por esa razón, suelen tener una estructura muy parecida a la de los otros artículos periodísticos. ¿Ah? Aquí tenemos los ciclos magnéticos del Sol. Es un texto en el cual parece, es una noticia, que parece que aquí está política, que parece que está farándula, tantas cosas. Es igual, pero con el simple hecho en el cual aquí en este texto de divulgación nos están informando cosas en las cuales han sido comprobadas, han sido estudiadas y han sido divulgadas. ¿Cómo se compone? ¿Cómo se compone? No hay problema, no se preocupe. Tenemos título, lead o entrada, ¿sí? La introducción, el cuerpo y el cierre. Vamos a ver. En el título, orienta sobre el tema científico que se va a informar al público. Debe ser breve y atractivo, de tal manera que se despierte la curiosidad del lector y de las ganas de conocer sobre dicho tema. Si nos dice, ¿dónde nacen todas las estrellas? Quiero saber dónde nacen, ¿sí? Quiero ver por qué se producen, por qué se realizan, por qué viajan tanto. Entonces, el tema, siempre que en algún momento tengamos la oportunidad de crear un texto de esta manera, vamos a procurar tener un título atractivo, ¿ya? Para que interese al público. El lead o entrada no es más otra cosa que un párrafo corto que precisa el tema y que en pocas palabras sintetiza el contenido del artículo, o sea, todo el contenido. Todo el contenido, solo situaciones en las cuales podamos, digamos, temas puntuales de todo el tema, ¿sí? Que abarque todo en el lead o en la entrada, para conocer ciertos ámbitos en los cuales estamos familiarizados. Listo. Ahora, como estructura base, ¿ya? Como estructura base, siempre en todos estos artículos, ya sean, perdón, en todos estos textos literarios o no literarios, va a existir una introducción, un cuerpo y un cierre o desenlace. En la introducción se contextualiza el tema y se presenta lo que se sabía al respecto o las investigaciones anteriores sobre el tema, quienes las han realizado, en dónde y sus resultados. Entonces, aquí van a precisar como un antecedente de lo que se va a explicar. Entonces, aquí se sintetiza todo lo que han dicho, digamos, Juanito. Se sintetiza todo esto.
Y ahora Pedro quiere realizarlo de la mejor manera, ¿sí? Poniendo como base lo que ya se había dicho del tema que él va a investigar. Ahora, tenemos el cuerpo, o aquí es la exposición, presenta el conocimiento actual sobre el tema del artículo. Puede incluir las nuevas investigaciones, ¿no?, que se han realizado, qué resultados han arrojado, qué interrogantes han surgido y las conclusiones alcanzadas. En el tal caso de que diga, descubrimos algo más o por ende sabemos qué. O sea, ya estamos de introducción, que se basa en cosas anteriores o en temas respecto que dé una pequeña hincapié en lo que antes se dijo y lo que se va a decir ahora. El cuerpo de exposición, el conocimiento actual, de lo que se va a explicar, llegando a unas conclusiones en las cuales en el cierre muestra las interrogantes que aún quedan, las investigaciones que siguen realizándose al respecto, las consecuencias que estos estudios han tenido hasta ahora o que falta por investigar. Colocamos un ejemplo, vamos a un ejemplo práctico. En la introducción nos dice que las estrellas nacen con el choque de cuerpos celestes en los cuales se dispersa varios material que se compone de las estrellas y son dispersas en el espacio y viajan a cientos de kilómetros. Listo. Ahora, vamos al cuerpo. Estudiamos. Ahora las estrellas no son de cualquier material, son un material específico en el cual se han encontrado rastros en la Tierra que han logrado recabar de millones y millones de años y que son material que está flotando, está en trayectoria en el espacio hacia la Tierra. Listo, una conclusión. ¿Por qué? Porque justo tenemos más suerte. Bueno, no dirá así. Pero ahora, en el cierre, nos dejan unas interrogantes planteadas. Dice, y puede decir, los científicos siguen investigando cuánto tiempo tardará en llegar tal estrella a impactarse con la Tierra. Puede ser, como puede que no, como puede que sí. Dejemos el beneficio de la duda. Todo es verdad hasta que se demuestre, o todo es mentira hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, nos dejan ciertas interrogantes en las cuales nosotros nos incide a seguir atentos a estas noticias o seguir inmiscuyéndonos en estos campos para saber más sobre el tema. Y me faltó, perdón, las fuentes de investigación de donde se tomó la información, porque es importante en cualquier caso tener una fuente, una bibliografía en las cuales sustenten lo que yo estoy diciendo en estos textos. Si sustentan lo que yo digo, puede ser verdad, porque 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas dicen lo mismo. Ahora, observemos las características textuales de los artículos de divulgación científica. Ya vimos qué son, cuál es su estructura. Ahora vamos a observar ciertas características. Estos textos son textos expositivos porque están exponiendo un tema. Que se logra con exponer, cambiar la opinión, cambiar el criterio que tendrá una persona acerca de un tema. Eso nos ayuda a la exposición. Es decir, contienen más cantidad de información objetiva que hechos, ideas y conceptos. ¿Ah? Recordemos que la manera objetiva, la información objetiva es la manera directa, verídica y concreta que tenemos de dar las cosas. Caso contrario es la subjetiva. Cuando nosotros decimos formación subjetiva, dejamos la libre elección o al libre albedrío de ciertas personas o interpretación de cualquier tema. Entonces, en estos textos de divulgación no va a ser de manera subjetiva, sino objetiva. O sea, clara, concisa y directa. Sobre los hechos, ideas y conceptos. ¿Qué opiniones subjetivas o reflexiones argumentativas? Entonces, ya no nada de subjetividad aquí. Nada de dejar que, digamos, en este caso el lector interprete, sino decirle las cosas tal y como son, con punto y coma. Su propósito es informar acerca de temas de interés general a un público no especializado
y muchas veces sin conocimientos previos. ¿Por qué nos dice que sin conocimientos previos? Yo capaz no sé qué son los ciclos, ni siquiera sabía qué son los ciclos magnéticos del Sol. No tengo ninguna familiaridad con el magnetismo que tiene el Sol o las ráfagas de calor que tiene, nada. Entonces, en el texto de divulgación científica nos presenta de tal manera que comprendamos sin tener conocimiento anterior sobre este tema, ¿no? Entonces, así no conozcamos, así no hayamos leído antes o tengamos conocimiento, un pequeño conocimiento acerca del tema, vamos a poder entenderlo y vamos a poder sacar una conclusión, si es sea el caso. Yo le digo, léame todo este artículo. Ya está bien, lo lee y al final me dice que entendió. Eso es una conclusión, un resumen o cualquier actividad que les pide realizar. En este caso, nuestro papel es de divulgadores de la ciencia, no de creadores de esta. Nosotros no vamos a crear algo, ¿sí? No somos inventores, somos investigadores científicos, en los cuales basamos lo que otra persona o lo que ya está hecho y lo investigamos, decimos el por qué. Por eso es parte de filosofía, unas grandes ramas de la ciencia. Se pregunta el porqué de las cosas. Por lo tanto, debemos basarnos en la información recogida por investigadores. Esto quiere decir que antes de escribir el texto tendremos que recopilar información, buscándola en revistas especializadas, libros, enciclopedias o internet. Pero tenemos que tener cierta criticidad en esto. ¿Por qué? Al momento de recopilar información, ya sean las revistas especializadas, es la mejor opción, porque ya se dedica y pasa por varios eh, procesos rigurosos de verificación de la información. De libros, de igual manera. Enciclopedias, también. Pero en el caso del Internet, tenemos que darnos cuenta cuáles son las páginas verídicas, confiables y que den información viable o tenga validez para nosotros recopilar esa información. Por eso tenemos que tener en cuenta los metabuscadores en los cuales nos brinde cierta confianza para poder decir, ah, no, es que si yo investigo y cojo cualquier página de este metabuscador, va a ser correcta. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener cierta criticidad al momento no solo de estos textos, sino de cualquier trabajo académico o no, para tener cierta validez en lo que nosotros decimos, porque es lo que nosotros estamos divulgando. Al escribir este tipo de textos, debemos tener en cuenta lo siguiente. El lenguaje que utilicemos no debe ser demasiado técnico, ¿no? No debe ser utilizado con jergas que solo los científicos pueden entender, vuelvo y recabo, para no desalentar a los lectores y favorecer la comprensión del contenido. Una forma de lograrlo es ir directo a la esencia del tema, ¿sabes por qué? ¿Qué nos dice? Células madre, fuente inagotable de materia prima. ¿Ya? Entonces nos está diciendo, nos está dando un tema, un texto llamativo y que podamos entender y nos da cierta curiosidad. Una forma de lograrlo, como nos dice, es directo a la esencia del tema que está tratando. La pregunta clave aquí es, ¿cuál es el mensaje central que quiero comunicar? Entonces, aquí ya decía, las células madres, fuente inagotable de materia prima. ¿Ya? Entonces, vamos a leer ahora lo que nos dijo, cómo se realiza o cómo, por qué nos está diciendo que es una fuente inagotable. Podemos ver una imagen. Bueno, aquí tenemos otra estructura en la cual podemos observar, puede ser en una revista, en internet, etcétera. Tenemos el título, la fotografía, tenemos la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Nos faltaría aquí el leado entrada, pero esto es más de materia de prensa. Un recurso útil para explicar los conceptos complejos es utilizar analogías.
comparando esa idea con algún hecho o situación cotidiana con la que se puedan relacionar los lectores. Esto refuerza la idea sobre la importancia de la ciencia en nuestra vida. Recordemos que las analogías es la relación de equivalencia entre dos parejas de palabras, ¿sí? Aquí tenemos apretar, oprimir, dando sinónimos, antónimos, características, causa-efecto, lugar, etc. Entonces, estas son analogías, sinónimos, antónimos, todo eso lo que podamos entender. Si nosotros tenemos un tema, perdón, una palabra muy compleja que no todas las personas la conocen, utilicemos ciertas analogías que nos brinden el entendimiento para un lenguaje coloquial, que es el lenguaje que utilizamos todos los días. Preguntas que debemos hacernos para escribir un artículo de divulgación científica. ¿Para qué vamos a escribir? Establecer el propósito o objetivo del texto de divulgación científica, por ejemplo, satisfacer la curiosidad de una niña acerca del universo y los planetas. Es decir, aclaramos la razón por la cual vamos a escribir. ¿Qué vamos a escribir? Al definir el propósito, también se determina el tema del texto, que en caso se refiere a la información científica que se quiere difundir. Como el tema escogido puede ser muy amplio, habrá que delimitarlo, o sea, ponerle digamos, sus limitaciones, ¿no? Hasta aquí. O solo esto vamos a abarcar en esta investigación. Si yo estoy, digamos, investigando acerca del cuerpo humano, ¿ya? Yo investigo sobre el cuerpo humano, voy a delimitar que solo me voy a centrar en el corazón. Listo. Ya nada más del cuerpo humano, solo el corazón. Entonces, eso nos va a ayudar a tener ideas claras y concisas, objetivas acerca de lo que vamos a investigar, porque si nosotros seguimos investigando, no, es que esto se conecta a esto y esto a esto y esto, no, vamos a ser interminable. Entonces, centrarnos en una sola. Por ejemplo, aquí tenemos otro. El origen del universo. ¿Cómo es nuestro sistema solar? El calendario cósmico, qué es una galaxia, etcétera. ¿Para quién vamos a escribir? Los textos de divulgación científica se destinan a personas que no son especialistas en la materia, pero que quieren conocer más acerca del tema. En nuestro ejemplo, la destinataria será una niña de 10 años, pero el texto puede ser accesible a cualquier persona, pero también puede ser el caso. ¿Cómo debe ser ese texto? El estilo de escritura será sencillo, directo y objetivo, recordemos, manera directa, con ejemplos, analogías o referencias a situaciones cotidianas y conocidas para facilitar la comprensión de los conceptos. Tener un lenguaje coloquial, recuerden, los términos técnicos se explicarán con sinónimos o ejemplos. Se seguirá la estructura de este tipo de textos, que ya lo observamos antes. ¿Qué diremos sobre el tema escogido? Para generar las ideas que desarrollaremos en el texto, primero buscaremos información sobre el tema que logramos escoger. Después, para luego adaptarla a nuestro propósito. Entonces, tenemos que tener en claro todas estas circunstancias en las cuales todas estas preguntas, que no simplemente tenemos que saltarnos o digan, no, es que yo no quiero utilizar analogías, yo no quiero realizar ejemplos para que me entiendan, yo solo quiero escribir lo que sé y listo. Si nosotros lo realizamos de esta manera, ¿sí? Solo va a servir, por decirlo así, para las personas que conozcan de esta rama o estén familiarizadas con ella, ya no más para el público en general, en las cuales se utiliza. Si yo digo, solo voy a escribir con palabras técnicas o jergas en las cuales me entiendan solo las personas, ya no se llamaría texto de divulgación científica, sino sería un tema de exposición en un congreso científico. Podría ser el caso. Podría seguir siendo, perdón, un texto de divulgación, pero ya simplemente para la comunidad científica. Y en muchos de los casos, esto solo se da en los congresos.
de manera, los congresos científicos que se realizan. Entonces, recordemos. ¿Qué era un texto? ¿Sí? ¿Cuál era la estructura? Tiene que tener una introducción, perdón, un título, una entrada, una introducción, un cuerpo, un cierre y una fuente de investigación. ¿Qué son lo que características debe tener? Es informar, es un texto expositivo porque expone ideas de manera objetiva y no subjetiva. El propósito es informar a la comunidad acerca de diferentes temas en los cuales tienen derecho a saber, ¿ya? ¿Qué nos ayuda? No es que vamos a crear, sino vamos a estudiar cosas que ya están hechas, otras personas ya le hicieron y queremos brindar más información sobre el tema y por eso recopilamos información. El lenguaje que utilizamos no es técnico, ¿sí? No debe ser técnico, debe ser coloquial, en la cual todas las personas podamos entender cómo lo realizamos o cómo podemos hacerlo con analogías, que son, puede ser sinónimos, antónimos, características, género, parte y todo, la causa, el efecto o lugares. Y respondemos a las preguntas en las cuales nos vamos a basar para qué escribir, para qué vamos a escribir, qué vamos a escribir, para quién vamos a escribir, cómo debe ser el texto y qué diremos sobre el tema escogido. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? No duden en hacerla. Listo. En las actividades, por favor, y llegamos a la actividad de la semana número 14. Como es de costumbre, ustedes pueden realizarlo a computadora o a mano, ¿sí? Debe tener el encabezado de la institución. La información debe ser del módulo, en el caso que lo requiera, no copiar textualmente, sin faltas ortográficas, y en este caso la actividad, colocar el sitio web de donde obtuvo la información, ¿sí? Entonces, ustedes ven la actividad que tienen en el módulo, y deben colocar el sitio web de donde se obtuvo la información. Todo esto se encontrará en la página número 8 de su módulo. Los datos del docente, ¿sí? Mi número de WhatsApp personal, el horario de atención de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche y el envío de deberes a Bienestar Estudiantil a su WhatsApp personal. Pueden remitirlo o enviarlo hasta el viernes de la próxima semana a medianoche. La frase que nos compete en esta jornada es: la educación significa la emancipación, significa luz y libertad, significa elevar el alma del hombre a la gloriosa luz de la verdad, la luz por la cual los hombres solo pueden ser liberados. Frederick Douglass. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Bienvenidos a la clase de proyectos escolares. Como yo les mencioné la anterior semana, proyectos escolares, para la materia de proyectos escolares vamos a realizar nosotros prácticamente 4 informes con 5 bitácoras cada una. Cada bitácora, la anterior semana vimos que eh, cada informe tenía 5 bitácoras, ¿sí? Y la primera bitácora era la de inducción, la segunda era planificación, la tercera y la cuarta era de ejecución y la quinta era la de evaluación. Hoy vamos a llenar un ejemplo de cómo ustedes van a realizar estas bitácoras. De manera posterior, igual al finalizar la clase les envío el modelo de la bitácora en PDF para que ustedes, por si acaso no hayan podido sacar copias del módulo, van a imprimirlas, van a sacar copias de lo que ya les mando, ¿sí? Por favor, tener en cuenta esto, que nuestro informe de proyectos escolares debe tener el informe y las 5 bitácoras, ¿sí? Que ustedes lo tienen que ir llenando a lo largo de la semana y de igual manera el informe será realizado a lo largo de esta semana, ¿sí? Para el otro viernes, si es posible, por favor que me envíen los informes para yo poder revisarlos. A mi número de teléfono, ¿sí? Ok, entonces, vamos a empezar. Como yo les mencioné anteriormente,
Nuestro tema general es ecología. Eh, Prácticamente subtema que yo he escogido es aprovechamiento de los recursos naturales y su agotamiento. Vamos a ir viendo cómo va a ir la estructura de nuestro informe con el subtema que yo les he enviado, ¿sí? Y al finalizarles, de igual manera les voy a hacer una bitácora. Les voy a llenar prácticamente una bitácora para que ustedes entiendan cómo mismo hay que llenarlas. Las bitácoras prácticamente son como que la planificación para yo realizar este informe. Ok, vamos a ver. Según la estructura, voy a compartir. Según nuestra estructura de proyectos escolares, de nuestro formato de proyectos escolares, nosotros tenemos que presentar un informe que contenga en la primera hoja la carátula, ¿sí? Y prácticamente debe tener estos ítems. Estos ítems. Toditos estos ítems va a tener nuestra carátula. Entonces, aquí yo tengo realizado en mi Word mi carátula. Todos los informes deben tener esta estructura, por favor. Ok. Unidad educativa a distancia Japón, el nombre de la institución, el logo de la institución. Tema. Aquí en tema, me ayudan, por favor, afirmando que se ve mi pantalla, que se ve el Word. ¿Sí se puede ver el Word? Sí, Lisa. Ok. Sí, Lisa. Ok, ¿qué va a ir en mi informe? Prácticamente va a ir esta estructura, ¿sí? Aquí prácticamente yo tengo toda mi estructura, mi esquema de proyectos escolares que yo voy a presentar. Primerito, el nombre de la institución educativa. Segundo, el logo. De tercero, tengo el tema, que es proyectos escolares. Nombre del estudiante, ponen prácticamente aquí su nombre. Curso, noveno, porque estamos en noveno. Nombre del proyecto escolar es prácticamente ecología. Nuestro tema general y nuestro subtema, hoy vamos a hacer nuestro informe referente a los recursos naturales y su agotamiento. Ese es nuestro tema que vamos a tratar, ¿sí? Vamos a borrarle ecología y voy a poner solo recursos naturales y su agotamiento. Ese es el tema para que ustedes no se confundan, que vamos a hacer nuestro informe esta semana, del que vamos a trabajar nuestro informe. Aquí ustedes van a poner una fotito, no necesariamente es esta, es otra fotito en la que ustedes pongan ahí, buscan en Google recursos naturales o agotamiento de recursos naturales y les sale una fotito y ustedes la colocan ahí. ¿Sí? Este es mi formato que yo le he hecho aquí. El campo de opción va a ser el científico porque ecología corresponde a mi campo de acción científico según los lineamientos y el instructivo de proyectos escolares del Ministerio de Educación. Coordinadora, soy la ingeniera Lady Carvajal. Ok, aquí vamos a poner año lectivo. El año lectivo al que ustedes pertenecen es febrero-junio del 2023, ¿sí? Por favor, febrero-junio 2023, Ambato, Ecuador. Esta prácticamente es mi carátula. Ok. Como segundo punto que nos decía en el formato que tenemos nosotros, en el esquema establecido, nosotros teníamos que establecer objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Como el objetivo general se establece un objetivo general, es decir, el, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de conocer por qué vamos a realizar este proyecto, ¿sí? Este debe ser redactado con el verbo infinitivo y, por ejemplo, conocer. Nuestro verbo para establecer nuestro objetivo general debe tener ir. Por ejemplo, conocer, contribuir, analizar, calcular, describir, todos los términos, todos los verbos que se puedan terminar ir, ur, pueden ser parte de nuestro objetivo general. Y los objetivos específicos corresponden a los pasos que nosotros vamos a realizar para cumplir con nuestro objetivo general, ¿sí?
Ok, yo les he establecido de igual manera el objetivo general y los objetivos y específicos que nosotros vamos a realizar durante esta semana o que nosotros vamos a desarrollar en este informe. ¿Cuál es el objetivo general que yo he establecido? Es analizar las acciones necesarias para el cuidado de los recursos naturales. Punto. Ese es mi objetivo general. Mis objetivos específicos son pasos que me permitan cumplir con nuestro objetivo general. Ahora, ¿cuáles son los pasos que nosotros o que yo les he puesto? Fundamentar de manera teórica sobre los recursos naturales y su agotamiento. Evidenciar dentro de su hogar o dentro del hogar las acciones que se realizan para el cuidado de los recursos naturales. Y realizar una maqueta que exponga las consecuencias de no cuidar los recursos naturales. ¿Sí? Ustedes aquí, yo les he puesto estos objetivos, pero ustedes, cada uno de ustedes debe desarrollar estos objetivos. ¿Sí? ¿Cómo? En nuestro informe. Van a desarrollarlo en su informe, en cada informe que usted haga. Estos objetivos nosotros los vamos a trabajar todos. Van a ser todos los mismos objetivos, pero el desarrollo va a ser diferente porque cada uno tiene cierta manera de expresar. Uno va a encontrar una información, el otro va a encontrar otra información, etcétera. Todos los informes van a ser muy diferentes porque van a ser realizados de manera individual por ustedes. Ok, ahora nos dicen cuál era la otra parte, como parte del esquema, mejor dicho, como parte del esquema, nosotros también teníamos un resumen del programa de proyectos escolares, que yo también le he puesto aquí en mi Word, mi resumen del programa de proyectos escolares, ¿sí? Aquí prácticamente tenemos una hoja de carátula, tenemos una hoja de nuestros objetivos y tenemos el resumen del programa de, aquí me he repetido, del programa de proyectos escolares. Este resumen nosotros lo vamos a realizar al último. Cuando ya hayamos cumplido todos nuestros objetivos, nosotros lo ponemos aquí, nos ponemos a escribir aquí prácticamente al realizar el proyecto el proyecto escolar sobre los recursos naturales y su agotamiento, aprendí que es muy importante el cuidado de los recursos naturales para tener un desarrollo sostenible, por ejemplo, etcétera, sí, va así. Me pareció muy bueno el tema debido a que aprendí mucho sobre lo que eran los recursos naturales, la importancia de cuidarlos, cómo cuidarlos, qué acciones yo puedo hacer en mi casa para cuidar los recursos naturales, etcétera, sí. Eso va a ser prácticamente el resumen, un resumen pequeño. Puede estar, sí, puede llenar entre media hoja a una hoja, ¿sí? Pueden ustedes escribirlo entre una hoja o media hoja, que es que vaya un poquito más de la media hoja, ¿sí? Escrito. Este resumen de proyectos escolares. Como les mencioné, esto se lo realiza al final, por favor. De igual manera, tenemos como parte de nuestra estructura de presentación de proyectos escolares, tenemos la parte de contextualización en donde si vemos nosotros en el módulo contextualización es parte de antecedentes, que son trabajos previos realizados sobre el tema de estudio, que son 2 hojas como máximo, ¿sí? Por ejemplo, en contextualización, yo debo averiguar, por ejemplo, yo voy a poner recursos naturales o el agotamiento de recursos naturales y a mí me van a salir ciertos trabajos que estén casi parecidos a mi tema. Y yo voy a ponerle aquí en la contextualización. Según el trabajo denominado o según o en el trabajo cuyo título es tal, de tales autores, nos mencionan que los recursos naturales son muy importantes debido a esto, debido a aquello, etcétera, ¿sí?
Aquí yo les he puesto un ejemplo de igual manera, en donde nos dice, este es el tema de mi proyecto que yo consulté. Por ejemplo, dice, según el trabajo denominado Uso e Importancia de los Recursos Naturales y su incidencia tanto, 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 realizado por quién, siempre van los autores. Realizado por tal, mencionan que, y aquí, si mi trabajo tiene conclusiones, usted puede coger las conclusiones de ese trabajo y copiarlas en su informe de Word. Pero traten, por favor, de cambiar. Por ejemplo, debe ser realizado. Yo puedo cambiarle yo sinónimos. Una de las fuentes de ingresos económicos del cantón posee tanto. Puedo yo cambiarle, por ejemplo, se venera cada año, anualmente. Ah, anualmente. Yo puedo ponerle sinónimos, reemplazar algunas palabras por sus sinónimos y ahí prácticamente ya no dice tal cual está en ese documento. Traten por favor de parafrasear lo que ustedes buscan, ¿sí? Ustedes van a encontrar aquí, por ejemplo, yo encontré aquí un artículo que se parece a mi tema, así que yo le puse aquí. Aquí ustedes pueden ponerle otro artículo en donde de igual manera se aprecie el tema o esté relacionado al tema, un trabajo que se ha hecho, etcétera, relacionado al tema, ¿sí? Van a ser como 2 hojas máximo, de igual manera como lo menciona en como se menciona en el esquema del trabajo que tienen en su módulo. Al último, después de yo haber escrito esta línea y de haber consultado y de haber llenado casi mis 2 hojas, me dice aquí van a poner como una conclusión, como un análisis suyo, donde dicen de las investigaciones revisadas, yo les he puesto, este es mi ejemplo, ¿sí? De las investigaciones revisadas y mencionadas anteriormente, se puede apreciar que con base a las acciones que se realizan en el hogar, se puede disminuir el consumo de los recursos naturales o pueden ponerle aquí fundamentando un poquito más, entre unas 5 líneas es suficiente. De igual manera, nosotros tenemos un apartado que nos habla sobre el marco teórico. El marco teórico van a hacerlo un máximo de 5 hojas, ¿sí? Porque creo que prácticamente aquí ya van 6 hojas. Entonces sería un máximo de 5 hojas a lo mucho, ya aparte de lo que tenemos aquí arriba, aparte de todito lo que tenemos aquí arriba, ¿sí? Aparte de eso, vamos a hacerlo un mínimo, unas 5 hojas a lo mucho, como máximo unas 5 hojas. ¿Qué vamos a hacer en el marco teórico? Nosotros vamos a consultar, aquí les he puesto unos subtemas que pueden ser consultados por ustedes y fundamentados. Por ejemplo, vamos a consultar y que están relacionados al tema general, ¿no? ¿Qué son los recursos naturales? ¿Cuál es la clasificación de los recursos naturales? Con ejemplos. ¿Qué es el agotamiento de los recursos naturales? Las consecuencias del agotamiento de los recursos naturales. Y aquí les he puesto acciones para evitar el agotamiento de recursos naturales. Estos yo les he establecido como subtemas que ustedes pueden consultarlos. Pueden dejarlos los mismos, pueden añadirlos más si ustedes desean, ¿sí? Pero por favor, el marco teórico es que sea prácticamente 5 hojas a lo mucho. No les recomiendo más. Aquí pongamos esto, va a ir en negrilla y va a ir tipo oración, tipo así. Recursos naturales, yo voy a consultar, yo voy a ver, voy a leer entre los diferentes documentos que me da Google. Digamos, en un lado dice recursos naturales es esto y en otro lado me dice recursos naturales es es lo otro, ¿sí? Tratar de contrastar la información, hacerle una sola y ustedes escribir. No solo copia y pega, traten de ustedes, por favor, escribir lo que ustedes consultan, ¿sí? Unas 5 hojas a lo mucho, a mi parecer es suficiente. De igual manera,
en cuanto a los resultados alcanzados y las conclusiones y recomendaciones. Aquí nosotros con esta consulta del marco teórico, nosotros estamos ya cumpliendo mi primer objetivo. Pero, ¿cómo hago para evidenciar dentro del hogar las acciones que se realizan para el cuidado de los recursos naturales? Yo, por ejemplo, en resultados alcanzados, yo voy a poner acciones que se realizaron para el cuidado de los recursos naturales. Y aquí, por ejemplo, yo consulté, no sé, yo le tengo aquí en el marco teórico que aquí está cuidar el agua. Me invento, separar la basura. Por ejemplo, en mi casa, las acciones que se realizaron para el cuidado de los recursos naturales, en mi hogar se realizó las siguientes acciones. Por ejemplo, uno, cuidar el agua. En mi casa pueden ponerle, por ejemplo, en mi casa o mi hogar está conformado. Pongamos mi hogar o en mi hogar somos y gastos. En mi hogar somos, no sé, 4 personas, vivimos 4 personas, 2 adultos y 2 niños, y para cuidar el agua, les mencioné la importancia de cerrar las llaves cuando se lava la boca o durante el aseo. De igual manera, se puede poner así, no sé, de igual manera, por ejemplo, cuando hubo lluvia, se recolectó el agua, lluvia, para lavar, no sé, el carro, los pisos, regar las plantas, etcétera, ¿sí? Pero cada una de la acción ustedes me mandan con una fotito. Por ejemplo, digamos que yo les enseñé a mis hijos que es muy importante cerrar las llaves. Ahí, digamos, y concienticé a mis hijos que fue muy importante cerrar las llaves de agua. Entonces yo pongo, por ejemplo, no sé, yo le puse ahí en mi lavamanos que si no cierra la llave, ¿cuáles son las consecuencias? Una fotito de las consecuencias. O, por ejemplo, si yo le indiqué por qué debe cerrar la llave, una fotito de lo que yo le estoy enseñando, ¿sí? De igual manera, por ejemplo, si yo recolecté el agua de la lluvia, y justo en esta semana, porque este informe se realiza esta semana, por favor, justo en esta semana, justo llovió y justo recolecté agua, ya con mi baldecito en la lluvia, ahí está recolectando agua. ¿Se usó para qué? No sé, para limpiar el piso, para esto, unas fotitos, ¿sí? De igual manera, o sea, cada acción que ustedes hayan hecho, me ponen qué se hizo y la fotito. De igual manera, aquí, ya con esto, estamos cumpliendo ya mi segundo objetivo. Y ahora el tercer objetivo, realizar una maqueta que exponga las consecuencias de no cuidar los recursos naturales. Eso ya depende de ustedes. Pueden ver consecuencias de no cuidar los recursos naturales. Pueden hacer una maqueta, una pequeñita, que no les involucre tampoco tantos recursos. Pueden hacerlo con material reciclable si ustedes quieren, si ustedes lo consideran, y me demuestran ahí qué pasaría si nosotros no cuidamos los recursos naturales, ¿sí? Ok, como conclusiones, las conclusiones van a depender de mis objetivos que se realizó. Por ejemplo, aquí, las conclusiones van a ser 3. Por ejemplo, aquí como primer objetivo estaba fundamental, yo voy a poner, se fundamentó de manera teórica mediante la investigación realizada sobre los recursos naturales y tanto, en donde se fundamenta realizada sobre los recursos naturales y su agotamiento, en donde
se encontró que es, por ejemplo, muy importante el cuidado de los recursos naturales, porque esto y esto, ¿sí? Pero de igual manera, aquí, como dice evidenciar, pueden ponerse evidenció, se evidenció dentro del hogar las acciones que se realizaron para el cuidado de los recursos naturales. Entre estas acciones que se realizó fueron, no sé, cuidar el agua, separar la basura, etcétera, 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 en donde se demostró que desde pequeñas, que con pequeñas acciones se puede aportar al cuidado de los recursos. Punto. De los recursos. Punto. De igual manera aquí, por ejemplo, como dice nuestro objetivo realizar, se realizó una maqueta que expongan naturales. Mi maqueta, por ejemplo, mi maqueta fue exponiendo, no sé, ¿qué pasaría si se contaminara o qué pasaría si no cuidamos el agua de los ríos? Habría contaminación, no tendríamos agua para realizar nuestras actividades diarias, habría enfermedades, etcétera. Sí, aquí van a poner las conclusiones que ustedes recomiendan, que ustedes les parezca, relacionadas a los objetivos. Y de igual manera, con recomendaciones que son todas aquellas sugerencias que puedan realizar que se puedan realizar para mejorar la implementación de proyectos escolares. Unas recomendaciones prácticamente para nosotros, que nos diga mejorar los temas, hacerlos más pequeños, etcétera. Así ya las recomendaciones les dejo a su criterio, ¿sí? Y aquí prácticamente acabaría nuestro informe de proyectos escolares, por favor. Con esto. Ok, como les mencioné, cada informe debe tener 5 bitácoras, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo mis bitácoras? ¿Cómo yo voy a llenar mi bitácora? Déjenme ver en dónde está aquí. Ok, aquí les presento a una bitácora si aún no las han visto, si aún no están familiarizadas con esta. Espérenme un momento, ya. Esta es mi bitácora, ¿sí? Ustedes van a tener que llenar 5 bitácoras. Cada una que debe tener, ya les voy a indicar aquí. Cada una, espérenme un momentito, abro. Ya, aquí está. Aquí, proyectos de escolares, este de bachillerato, por favor no le tengan en cuenta porque es de noveno, es de básica inferior. Perdón, de educación básica. Ok, aquí ¿qué vamos a poner? Tenemos 5 bitácoras. El año 2023. Vamos a poner nuestro añito aquí. No puedo hacer más pequeña la letra, ojalá alcance. Año 2023. Nombre de la institución educativa. Unidad educativa, pueden escribirlo, unidad educativa a distancia, PCI Japón. PCI Japón. Sí, pueden escribirlo o solo pueden poner unidad educativa PCI Japón, como ustedes quieran. Solo por ejemplo, UE PCI Japón.
prácticamente eso, o pueden ponerle así. Ahí también. No puedo borrar. Ya. Pueden ponerlo así o pueden ponerlo unidad educativa PCI Japón. Ay, Japón. Ahora no sale. Ya, Japón. Nombre del estudiante. Ponen su nombre aquí. Fue número de bitácora. Esta va a ser su primera bitácora. Así que va a ser número 1. Campo de acción. Aquí van a poner científico. 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 Aquí de igual manera me olvidé de la fecha. Pueden, por ejemplo, hoy es 06 del 05 del 2023. Del 2023. Pueden ponerle aquí esta fecha o pueden ponerle la fecha en donde ustedes ya realicen estas bitácoras, pero por favor las fechas deben ser relacionadas a esta semana, porque esta semana deben tener ya hechas 5 bitácoras y el informe. Nombre del docente facilitador. Ingeniera Lady Carvajal. Lady Carvajal, ¿sí? Fase, prácticamente, esta es nuestra fase de inducción. Deben tener inducción, ¿sí? Ustedes van en fase, va a haber, aquí en la fase va a cambiar cada bitácora. Una va a ser de inducción. Ya les comparto la otra. ¿Dónde está? Aquí. Ahí en donde yo pongo inducción, esta es la primera bitácora. Pero ustedes van a tener 5. Una bitácora va a ser la de inducción, la que estoy haciendo ahorita. La otra va a ser de la planificación. La otra va a ser de ejecución. Van a haber 2 bitácoras de ejecución y va a haber una de evaluación, por favor. Entonces, ahorita estoy yo haciendo un ejemplo de inducción. Ustedes llenarán las de planificación, ejecución y evaluación, ¿sí? Y yo les voy a dar también como unos ejemplos. Ahora, vamos. ¿Dónde está mi bitácora? Aquí. Ya se me fue lo que estaba aquí anotado. Ya. Estábamos en la fase aquí ya de inducción. ¿Sí? Ya habíamos llenado lo de arriba, recuerda. Se me fue al compartirlo. Temas. Aquí en los temas van a poner indicación, no. Recursos naturales. Recursos naturales y su agotamiento. Nuestro tema que vamos a tratar. Ya. Y lugar en donde se realiza la actividad. Esta pueden ponerle como modalidad virtual. Modalidad virtual. La inducción va a ir como modalidad virtual. ¿Por qué? Porque prácticamente yo ahorita les estoy enseñando qué hacer y estamos aquí de forma virtual. Pero, por ejemplo, si ustedes están en la etapa de planificación, ¿en dónde van a planificar? En su casa. O pueden también ponerla en dónde van a ejecutar esa acción, en dónde van a ejecutar las acciones que yo les digo para cumplir los objetivos en su casa, ¿sí? Ahí pueden cambiar. De igual manera, en el desarrollo de actividades, como en esta parte es inducción, puedo poner, por ejemplo, 1, se obtuvo hubo la socialización del tema a trabajar, de los objetivos y cómo se va a presentar el informe de este tema a desarrollar. ¿Sí? Esto prácticamente puede ser el desarrollo de las actividades en esta de inducción. Pero, por ejemplo, si ustedes están en la planificación,
¿Cómo van a ser las actividades? Ok, yo me voy a planificar, a ver, ¿qué tengo que hacer? Establecer las acciones que tengo que hacer, ¿qué más sería? Realizar o consultar en el internet todos los temas que voy a realizar, etcétera. Esa sería de la planificación. Y cuando estén en la fase de ejecución, por ejemplo, en la ejecución tienen que hacer, tienen que poner en el desarrollo de actividades por ejemplo, si voy a hacer la maqueta, comprar los materiales para realizar la maqueta. En la planificación ya debí haber yo definido de qué tema va a tratar mi maqueta. Así que definir el tema y aquí ya voy a comprar los materiales de mi maqueta, voy a realizar mi maqueta, de igual manera voy a hacer las acciones y tomarme fotos para evidenciar en el informe, etcétera, ¿sí? Ahí, y cuando estén en la fase de evaluación, ustedes pueden poner, por ejemplo, se cumplió con todos los objetivos que se puso en el informe, eh, se cumplió con la presentación del informe o se consideró la importancia de cuidar los recursos naturales, así, ¿sí? En el tema de evaluación o en la parte que dice ahí de evaluación, ustedes van a evaluar más o menos cómo les ha salido ese proyecto o ese informe en sí, cómo han cumplido, si le hicieron bien, si pudieron mejorar o si les concientizó, les sirvió, no les sirvió, etcétera, ¿sí? Aquí en estas preguntas, ustedes tienen, ¿qué valores crees que se relacionan con el tema o actividad de desarrollo en la clase de proyectos escolares? Ustedes, es su opinión, pero yo como un ejemplo les voy a poner, por ejemplo, con el tema o actividades, por ejemplo, aquí el respeto, qué valores también crees que se cumplió, no sé, la responsabilidad para hacer todas las actividades que tengo que hacer para cumplir con el informe de proyectos escolares, cómo se desarrolló la actividad. Pueden poner, se desarrolló de manera óptica, tuve retrasos para igualarme o tuve retrasos para presentar mi proyecto escolar, tenía que planificarme mejor, etcétera. ¿Qué aprendiste con los temas tratados? Ahí ponen de acuerdo a su opinión, ¿sí? Prácticamente así sería cómo se va a llenar los proyectos escolares. Perdón, cómo se va a llenar las bitácoras y cómo se va a cumplir con la materia de proyectos escolares. Por favor, es muy importante el cumplimiento de los proyectos escolares, debido a que de esto depende también su nota final para pasar al siguiente nivel. Sí. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda de cómo se va a desarrollar, ustedes me pueden contactar eh, a mi número de teléfono. No creo que les tengo aquí puesto. Ya lo veremos de una vez, ¿no? Porque ahí sí tengo puesto el número de teléfono y cualquier inquietud, cualquier duda, mi horario de atención es de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche. No se olviden, por favor, que el informe de proyectos escolares ya tienen que presentarlo ya la otra semana. Por favor, síganlos haciendo, ¿sí? De igual manera, las bitácoras, son 5 bitácoras por este informe, ¿sí? Por favor, para que no se me olvide. En una bitácora, en la fase va a ser inducción, en la otra va a ser planificación, en la otra va a ser ejecución y en la dos va a ser de ejecución y en la otra va a ser evaluación. Lo que cambia aquí, no, la tarea de la anterior semana, no hubo tareas la anterior semana. ¿Por qué? Porque yo les socialicé lo que eran los proyectos escolares. Yo les dije ya que tengan adelantado el esquema del proyecto escolar, del informe del proyecto escolar y de igual manera que tengan
bitácoras sacadas, copias a blanco y negro, no hay problema, que están dentro de su módulo, ¿sí? O si no pueden sacar copias del módulo, ya les envío yo un documento para que lo impriman y de ahí lo saquen copias, ¿sí? En donde solo está la bitácora del proyecto escolar. Por favor, no olvidarse de eso. Prácticamente en la primera parte no va a cambiar prácticamente mucho el rótulo. Lo que va a cambiar es en la fase de lo que es la fase de la bitácora. De igual manera va a cambiar también solo el desarrollo de las actividades y ya su respuesta final a las preguntas que están ahí realizadas, ¿sí? Pero de ahí, por ejemplo, nombre de la institución no cambia, número de bitácora, ahí cuando vayan a planificación ya va a ser la número 2. La fecha también va a cambiar porque va a ser otra fecha en la que ustedes hagan. Curso y paralelo no va a cambiar porque son de noveno. Campo de acción tampoco porque es del científico. Nombre del facilitador tampoco. La bitácora ustedes le imprimen y la hacen, le llenan a mano, ¿no? La bitácora la llenan a mano, porque solo imprimen y llenan ese formatito. Y el informe, si ustedes pueden, por favor, hacerlo en computadora, sería mejor para que no tengan ningún problema. Por ejemplo, no sé, yo reviso y encuentro faltas ortográficas y ya que le toca borrar que toda la línea o así, cosas así, ¿sí? O sea, yo preferiría que los hagan en computadora. Ya si no pueden hacerlos, ya por casos extremos, ya recibiría a mano. Ok. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Por favor, no olviden cumplir con todas las actividades que tienen que ser enviadas la otra semana. Traten también de no retrasarse con las actividades. Por ejemplo, si ya no avancé a hacer, no sé, si ya no avancé yo a hacer la maqueta, ya esa ya lo puedo seguir haciendo, ¿sí? Para el día de la presentación. Para la presentación final de lo que son los proyectos escolares. Voy a proceder, por favor, a cerrar la sesión. Si pueden encender sus cámaras, les agradecería mucho para tomar la asistencia. Muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Nos vemos en la clase de Ciencias Naturales. Ya les mando el link. Que les vaya muy bien. Buenos días. Reiterando los saludos a todos los estudiantes que están presentes el día de hoy. Vamos a empezar la clase de Ciencias Naturales, ¿sí? Me dan un momentito hasta que se carguen las diapositivas. Como nosotros hemos visto ya la anterior semana empezamos con nuestra unidad sobre el universo, vimos un poco lo que eran las galaxias, las estrellas, el ciclo de las estrellas, etcétera, ¿sí? Vimos algunas definiciones y partes de cada uno de ellos. Hoy, en nuestra clase de hoy, de nuestra semana 14, vamos a ver, déjenme un ratito que se pase. Hoy vamos a ver lo que son los aportes de astrónomos y físicos en el conocimiento del universo, la astronomía desde el espacio, lo que son los satélites artificiales del cielo, los observatorios astronómicos y lo que son las estrellas fugaces y constelaciones. Ok. En cuanto a los aportes de astrónomos y físicos en el conocimiento del universo, los primeros observadores que estudiaron las estrellas, el movimiento de los planetas y recopilaron calendarios, además, asignaron a a las constelaciones nombres de personajes mitológicos. Y las primeras constelaciones que las denominaron nuestros observadores fueron el occidente fueron Leo, fue Cáncer, fue Géminis y Tauro, las primeras constelaciones nombradas. Los monumentos de algunas antiguas civilizaciones
muestran que sus constructores tenían conocimiento de astronomía. Nosotros podemos citar tres ejemplos independientes. En los años, por ejemplo, en los años 3000 antes de Cristo, los egipcios construyeron las pirámides de Gizeh, que según dicen, están alineadas con los cinturones celestes de la constelación de Orión, que se llamaba Osiris, que era el dios de la muerte por los egipcios. Las ventanas de las pirámides mayas también están orientadas para reflejar los ciclos de Venus. De igual manera, Stonehenge, que está en Inglaterra, fue construida en el año 1500 antes de Cristo y este se considera que podría ser uno de los primeros observatorios. De igual manera, hace más de 2500 años, los astrónomos de Babilonia registraron los movimientos de las estrellas y los planetas en antiguas tablillas de arcilla, como pueden ver ahí en las imágenes. Conforme la Tierra orbita alrededor del Sol, la Tierra atraviesa 12 constelaciones que forman el zodiaco, con sus nombres griegos antiguos. Los astrónomos chinos muestran solsticios y equinoccios, su ciclo zodiacal y las fases lunares. En cambio, los egipcios también decoraron las tumbas de los faraones con figuras de las constelaciones. Los antiguos astrónomos de Mesopotamia, también de Egipto y China, sentaron también las bases para que los egipcios comenzaran con el estudio del universo y lograran también conocimientos más avanzados acerca de los cuerpos celestes. Y este conocimiento se relaciona directamente con la religión y también con los rituales que normalmente se hacían. Los antiguos griegos sostenían que el Sol, que la Luna y que los planetas giraban alrededor de la Tierra, pero en cambio no era correcto este pensar. Pero en el siglo XVI, muchos aportes científicos dieron una nueva perspectiva a los conocimientos que se tenía sobre la astronomía y así surgieron así surgió el interés por comprobar si la Tierra era o no el centro del universo, como lo habían dicho los griegos. Tenemos aquí varios físicos, varios científicos que aportaron al estudio del universo lo que hoy en día tenemos nosotros de conocimiento. Tenemos a Claudio Ptolomeo, que él sostuvo en cambio que los cuerpos pesados orbitaban alrededor de la Tierra y esa idea fue apoyada grandemente por la Iglesia. Prácticamente nos decía que así era nuestro sistema solar, ¿sí? En cambio, Nicolás Copérnico fue el primer científico en enunciar la teoría heliocéntrica. Que es considerado el fundador de la astronomía moderna y una pieza clave en lo que se llamó la revolución científica en la época del Renacimiento. Copérnico es autor del libro sobre las evoluciones de las esferas celestes y dedicó alrededor de 25 años al estudio del modelo heliocéntrico del universo. Y poco antes de morir, el autor anunció un modelo del universo en donde ya no le tenía a la Tierra como centro del universo, sino que ya le tuvo al Sol o le graficó al Sol como el centro del universo. De igual manera, Galileo Galilei fue el primero en utilizar un telescopio para observar los fenómenos astronómicos, lo cual le dio mayor sustento a la teoría de que el Sol era el centro del universo, a pesar de que la Iglesia se opusiera, y descubrió otros cuerpos celestes como las lunas de Júpiter. De igual manera, Isaac Newton fue un genio científico que propuso la teoría de la gravedad para explicar el comportamiento del sistema solar.
y él logró desarrollar un equipo a base de espejos que permitía obtener imágenes más claras. En el siglo XVIII, muchos siglos después, trajo muchos progresos para comprender lo que era nuestro universo, gracias a las nuevas tecnologías y a las nuevas teorías. A partir de esta fecha del siglo XVIII, los avances han sido muy grandes e innumerables y se han dado pasos gigantescos que han permitido que nosotros como humanidad comprendamos cada vez con mayor exactitud el universo que nos rodea. Tenemos aquí ciertos instrumentos que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tenemos aquí el espectrógrafo, que se inventó alrededor de 1850 y este espectrógrafo es un aparato que mide la luz que emite o refleja un objeto. El análisis de la luz que proviene de un cuerpo alejado también permite comprender y determinar la composición. También nos permite ver lo que es su temperatura y y la materia que hay entre el cuerpo y el observador. En cuanto tenemos también a los telescopios que los primeros telescopios fueron refractores y estos captaban las imágenes con un sistema de lentes convergentes donde la luz reflectaba en un plano que permitía observar objetos lejanos y brillantes. Después se perfeccionaron los telescopios y se le añadieron un sistema de espejos que podía reflejar la luz en un espejo primario y que nos permitió una mayor observación. De igual manera, Newton redondeó los espejos y se obtuvieron los telescopios de lentes. Tenemos aquí los radiotelescopios, que estos en cambio permiten estudiar la radiación de longitud larga que viene como ondas radiales desde los planetas, desde las estrellas y desde las galaxias. El radiotelescopio capta las ondas que emiten prácticamente los cuerpos celestes. Tenemos aquí la astronomía desde el espacio, de igual manera. La presencia del aire en nuestra atmósfera ha interferido en los estudios y también bloquea las partes del espectro electromagnético. Es por esto que se trabajó en explorar el universo más allá de la atmósfera, no a partir de la Tierra, sino pasando la atmósfera. La puesta en órbita de satélites artificiales, de telescopios y observatorios eh, han permitido obtener información más profunda sobre el espacio. Vemos aquí los satélites artificiales. Nosotros conocemos que para estudiar de mejor manera el espacio teníamos que pasar la atmósfera, ¿verdad? Y es por eso que se han puesto algunos satélites artificiales alrededor de la Tierra. Estos satélites artificiales giran alrededor de la Tierra en 4 órbitas, que son utilizadas para diferentes fines. Tenemos la órbita baja, la media, la elíptica y la geoestacionaria. La órbita baja está por debajo de la atmósfera y este nos sirve para comunicarnos y para la astronomía. La órbita media, en cambio, está sobre los 80 kilómetros de altitud para meteorología y sirve para la navegación de igual manera. En cambio, la órbita elíptica, que prácticamente su ubicación está en el extremo más alto de la elipse, sirve para comunicación en latitudes subtentrionales. Y la órbita gestacionaria parece estar inmóvil en el cielo para comunicaciones y para meteorología. Aquí tenemos prácticamente los tipos de órbitas satelitales. La órbita baja está en este color morado, la órbita media está en el verdecito, la órbita elíptica está en verde digo en rojo, y la órbita geoestacionaria está en azul, ¿sí?
Ok, entramos entonces al cielo, que es nuestro nuevo temita de nuestra unidad. Nosotros, pues, cuando nosotros vemos al cielo en una noche sin nubes, nosotros podemos apreciar, ¿verdad? Lo que un sinnúmero de estrellas que aparentemente no tienen ningún orden. Sin embargo, nosotros al prestar muchísima atención, nosotros podemos distinguir diferentes patrones y diferentes formas. Esta observación que se ha realizado al cielo ha permitido comprender el comportamiento del universo. Los astrónomos han tenido la posibilidad de estudiar el movimiento de los planetas, de los satélites, los fenómenos astronómicos y las leyes que gobiernan el comportamiento del cuerpo o de los cuerpos, lo cual ha permitido establecer condiciones, teorías, leyes eh, que esclarecen los fenómenos que normalmente ocurren en nuestra vida. Nosotros vemos que el cielo o en el cielo a las estrellas parecen moverse juntas, ¿no? En tanto que los planetas también tienen sus propias rutas, por ejemplo, Venus, Marte, Saturno, son planetas que pueden ser o que nosotros podemos ver fácilmente desde la Tierra. Las luces de la ciudad, pero y la contaminación son factores que no nos permiten la observación del cielo dependiendo el lugar en que nos encontremos. Es mejor nosotros para observar el cielo escoger lugares alejados, lugares oscuros, para que podamos observar el cielo, ¿no? Ver todas las constelaciones, ver las figuras que se forman y con qué aparatos también, con los binoculares y telescopios, estos aparatos nos ayudan a nosotros a ver un poquito más de cerca de lo que está presente en nuestro universo. Tenemos también lo que son los observatorios astronómicos. Los observatorios astronómicos son lugares que se encuentran en sitios de mucha altura y que sirven para observar el cielo. El cielo puede ser visto con claridad desde pocos puntos del planeta. Por ejemplo, los observatorios están compuestos por telescopios, por antenas parabólicas y otros equipos que detectan ondas de sonido y radiación infrarroja. La montaña Blanca, que es un volcán inactivo y se encuentra en la isla de Hawái, tiene 10.200 metros de altitud, perdón, y este es la montaña calificada como la más alta del mundo, medida desde su base, y tiene 6.000 metros sumergidos bajo el agua y 4.200 que salen de la superficie. Y este lugar tiene la particularidad de tener 300 noches despejadas en el año. También tiene un clima seco, estable, tiene poca contaminación y es una posición muy privilegiada para poner en donde se instalan los observatorios. En esta montaña se encuentran instalados 12 observatorios de diferentes países y dos de los mayores telescopios ópticos con lo que le califica como el observatorio más grande del mundo. Aquí está un ejemplo de los observatorios que se puede ver en la montaña. Por último, tenemos lo que son las estrellas fugaces. No por último. Las estrellas fugaces, primeramente, los meteoroides son cuerpos que están formados por partículas de polvo, hielo o rocas que se encuentran en el espacio y son productos de la formación de planetas, de estrellas y de otros cuerpos que dan paso a los cometas. Cuando, cuando todos los meteoroides ingresan a nuestra atmósfera, a la atmósfera de la Tierra, estos se queman y producen un fenómeno luminoso llamado meteoro o estrella fugaz, ¿sí? Cuando nosotros vemos como una linita, así como en la figura, es un meteoro que se está quemando, ¿sí?
El ingreso del meteoroide en la atmósfera produce un fenómeno de ionización que es observado como una línea luminosa. Los meteoroides tienen el tamaño prácticamente de granos de arena y se desintegran a una altitud de 800 a 100 kilómetros de altitud de nosotros. Se llaman estrellas fugaces, ¿por qué? Porque se mueven muy rápido y brillan mientras atraviesan una porción del cielo. Los meteoros o estrellas fugaces se desintegran antes de que este meteoro llegue a la superficie de la Tierra y que cause un impacto. Si los meteoros, en cambio, son grandes y llegan a la superficie de la Tierra sin consumirse, se denominan, en cambio, meteoritos. Cuando ya llegan, cuando han logrado pasar toda nuestra atmósfera y cuando prácticamente caen en la Tierra, se denominan meteoritos. Ahora la lluvia de meteoritos. En diferentes épocas de año se observan o se puede ver a simple vista numerosas estrellas fugaces que brillan durante la noche. Y esto ocurre cuando la Tierra atraviesa eh, o encuentra muchos meteoroides y al mismo tiempo y genera como una lluvia de meteoritos. Nosotros sabemos que los cometas se mueven alrededor del Sol, forman unas corrientes de meteoroides que cruzan en periodos cortos de tiempo la órbita de la Tierra. Y esto produce lo que se denomina lluvia de meteoritos. Ahí tenemos, por ejemplo, las Perseidias o las Leónidas, que ocurren en el mes de agosto y noviembre, y que es un ejemplo de lluvia de meteoritos. Ok, vamos entonces ahorita con las constelaciones. Eh, las constelaciones, estas son un grupo de estrellas brillantes y no tan brillantes que forman varias figuras en diferentes zonas del firmamento de la Tierra, digo, no, del universo, y que aparentemente no cambian de posición. Las estrellas que forman parte de una constelación se encuentran a diferentes distancias de la Tierra, aunque nosotros si los vemos a simple vista, nosotros consideraríamos que se encuentran a la misma distancia. Además, el brillo de las estrellas es muy diferente, ¿sí? Las civilizaciones antiguas realizaron como trazos imaginarios y en función a las formas que ellos trazaron, a las formas delimitadas, les asignaron diferentes nombres. Y en la actualidad se sabe que muchas de esas estrellas no tienen relación unas que otras y en otros casos hay algunas estrellas que están muy distantes entre sí. Existe o en unos años atrás el Del Porte, que fue un científico belga, delimitó 88 constelaciones con límites precisos. Las constelaciones nosotros las podemos ver o son visibles desde la Tierra. Sin embargo, depende del lugar en donde nosotros nos encontremos para poder verlas. Las personas que viven en el hemisferio norte, es decir, sí, en el hemisferio norte, Estados Unidos, etcétera, podrán ver, eh, observarán unas constelaciones. Y las que habitan en el hemisferio sur, como nosotros podemos observar otro tipo de constelaciones. Las constelaciones ubicadas en el norte se denominan septentrionales y las constelaciones que se ubican en el sur son australes. Para nosotros poder ver una constelación, nosotros debemos buscar zonas libres de luz, libres de contaminación ambiental para poder observar las constelaciones. Las noches despejadas y también debemos buscar las noches estrelladas debido a que nos brindan un espectáculo muy bonito para nosotros poder apreciar y reconocer algunas constelaciones. Em,
Si nosotros vemos de una noche despejada, con poca luz, sin contaminación, en el cielo nosotros podemos ver algunos conjuntos de estrellas que toman diferentes nombres. Por ejemplo, la más conocida son las constelaciones del zodiaco, que se encuentran en el plano de la órbita de la Tierra sobre el fondo de las estrellas fijas. La mayor constelación que se ha visto es el Hidra, que es prácticamente ese Hidra está formada por 68 estrellas que son visibles a simple vista. La más pequeña de esta es la Cruz Azul, que es visible solo desde el hemisferio sur, es decir, desde nuestro hemisferio, y la Osa Mayor, que es en cambio visible desde el hemisferio norte. Ok, entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la constelación del signo del zodiaco, en donde prácticamente se observan todos los signos del zodiaco, las estrellas que forman las figuras de nuestro signo del zodiaco. De igual manera, aquí, por ejemplo, está la falsa cruz y aquí está el centauro. Aquí está la cruz del sur. La cruz del sur es esta de aquí. Esta es la falsa cruz y este es el centauro. De igual manera, aquí podemos ver el misar con alcor, la osa mayor, que es esta prácticamente, y la osa menor, que es esta de aquí, y la osa menor, que es esta constelación de aquí, que esta es la estrella polar. La osa mayor es esta de aquí, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cuál es la actividad que el módulo ha propuesto? Pues su actividad se encuentra en la página 122, que nos dicen que dibuje y coloree las dos constelaciones que más le guste, especifique cuáles son. Esta es una investigación, usted busca en el internet constelaciones y ahí les van a aparecer algunas. De ahí, de varias imágenes que les sale de las constelaciones, ustedes tienen que elegir dos constelaciones y dibujarlas, ¿sí? ¿Cuáles son las características de la actividad? Pues puede hacerla a mano. De igual manera debe tener el encabezado de la institución, por favor, siempre. Y la tarea, como siempre, debe ser enviada a Bienestar Estudiantil hasta el viernes de la próxima semana. En cuanto a mis datos, si tienen alguna inquietud, alguna duda, mi horario de atención es de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche a mi WhatsApp. De igual manera, este número es el que está disponible para proyectos escolares, ¿sí? Okay, dear students, welcome to this last class of the day. Okay, so today we have something of the week 14. Okay, for the week 14. Do you remember this? A or an? A or an? Who remembers it? Hey, teacher, also we don't take that class already. Ah, you don't take it already. Okay, perfect, perfect. So it means that we need to take it again. Interesting, interesting. Okay, so let's begin with it. The definitive. Okay. Los artículos indefinidos. Indefinite articles. Okay. In English, the two articles or indefinite articles are a and an, and both means the same. Like other articles, indefinite articles are invariable. You use one or the other, depending on the first letter or the word following the article. For pronunciation reasons, use a when the next word starts with a consonant.
or before words starting in you or you when they sound like you. Use an when the next word starts with a vowel. A, E, I, O, U, or with a mute H. Okay? So let's put it in other words. Articles. A and an. Both means the same. Un o uno. O una. Okay? Un, uno, una. Both means the same, but we use differently. Okay? A we use with a consonant sound. Okay? With a consonant sound. For example, a frog, a pencil, a university. And on the other hand, we use it with a vowel sound. For example, an alumni, an actor. Okay? An alumni, an educate, an actor. Okay? Questions. Preguntas. ¿Está claro o necesitan una explicación en español? Ok, vamos a hacerle con una explicación en español para que entiendan un poco mejor. Los artículos indefinidos son dos. A en an. Los dos significan lo mismo. Uno, una, un. ¿Ok? Pero son utilizados de diferente manera. ¿Ok? A vamos a utilizar con los sonidos de consonantes. ¿Ok? Con sonidos de consonantes. Por ejemplo, a frog. Frog inicia con una F. Entonces es un sonido de consonante. Pencil igual. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué veo una vocal? ¿Por qué veo una vocal y está A si es una vocal? Pues porque esta palabra es pronunciada university. ¿Ok? University. Entonces, vemos una Y en esta parte. University. ¿Ok? Por esa razón es una A. A university. Perfect. Ahora, tenemos an. An significa lo mismo. Uno, una, un. Pero este an vamos a utilizarle con el sonido de una vocal. Vowel significa vocal. ¿Ok? For example, an alumni. An alumni. Un alumno. An etiquette. Una etiqueta. An actor. Un actor. Ok. Is it clear? ¿Está más claro? ¿Está claro? Yes, no. Ok, ¿está claro o no está claro? Ok, si está claro, entonces vamos a proceder a hacer esta actividad que es de la semana 14. Ok, de la semana 14. Esta actividad la tienen que mandar a Bienestar Estudiantil. Ok, eso ya saben. Así que vamos a empezar. Elegimos con A o AN. So who can tell me number one? ¿Quién me puede ayudar con el número 1? A o AN. En este caso es an orange. Ok, an orange. Wait a minute. I think that I'm sharing the. Ok.
La primera es an orange. ¿Por qué es an orange? Porque es una naranja y estaba empezando con la vocal, ¿ok? An orange, sonido de vocal. Number 2, apple. Apple. What do you think is the correct word? Are, a, or an? Recuerden, chicos, que este es su deber. Si no quieren trabajar ahorita en clases conmigo para que les vaya bien, todo, no hay ningún problema. Si no, dígame para pasar a la siguiente parte. That one is an apple. Perfect. An apple. Perfect. Well done. An apple. Because we have a vowel sound. Now, umbrella. Umbrella. A or an? That's an umbrella. Perfect. An umbrella. As well, a vowel sound. Sound. Rabbit. That one is a rabbit. Perfect. A rabbit. Bus. A bus. Mm-hmm. Letter number 6. An university. Perfect. And university. 7. A desk. Mm-hmm. 8. An elephant. Mm-hmm. 9. A sheep. A ship. Mm-hmm. Letter number 10. An lemon. A lemon. Perfect. Number 11. An egg. Number 12. An uniform. Perfect. And uniform. A uniform or an uniform? An uniform. No, a uniform. Remember that this is a U letter, Y letter. Uniform. A uniform. Okay. Number 13. That's an igloo. An igloo. An igloo. Perfect. Number 14. A giraffe. A giraffe. Perfect. Number 15. A banana. A banana. Number 16. And a ankle. And ankle. Perfect. Number 17. A flower. Number 18. An ear. Number 19. A bird. Number 20. A ring. Number 21. An arm. Number 22. A farmer.
Number 23, an eye. Number 24, an eraser. Perfect. And there you have your homework. You have finished with it. Anyways, let's continue. Is there any questions so far? Okay. Demonstrative. In English, we have 4 demonstrative pronouns, okay? 4 demonstrative pronouns. These, that, and those, okay? This means este o esta. This means estos o estas, okay? That means eso o esa. And those means esos o esas. ¿Ok? Pero cuando los utilizamos, we use this and this and this cuando las cosas están cerca. Por ejemplo, this bowl. Recordemos que this es utilizado con singulares. This bowl. This is a bowl. ¿Ok? On the other hand, we have this. Estas o estos, usado con plurales. These balls, estas pelotas, ¿ok? These are balls, estas son pelotas, ¿ok? Cuando están cerca, perdón, ¿dónde está el borrador? Perdón, ¿dónde está? Ok. These balls. Cuando están cerca. Estas pelotas. Ok. Ahora. That. That and those are used when they are far away. Ok. That and those cuando están lejos. For example, that ball está lejos. Si ven, está lejos. ¿Ok? And those también es cuando están lejos, pero en plurales. Those balls. Those are balls. Esas son pelotas. ¿Ok? For example, here we have another example. This book. The book is close. El libro está cerca. ¿Ok? El libro está cerca. These books. Los libros están cerca. ¿Ok? Estos libros, esos libros. That book. El libro está lejos. That book means ese libro. Those books. Esos libros. Están lejos. ¿Ok? ¿Ok? Demonstrative pronouns show where an object, event, or person is in relation to the speaker. They can refer to a physical or physiological, psychological closeness or distance. When talking about events, the near demonstratives are often used to refer to the present, while the far demonstrative often refer to the past. Okay? Okay. Demonstratives can be placed before the noun or the adjectives that modifies the noun. For example, this blue car. Here you have the demonstrative, the adjective, and the pronoun. Okay? Those people. Here you have the demonstrative, and here you have the pronoun. That metal road. The demonstrative,
the adjective, and the pronoun. These oranges, okay, these oranges, the demonstrative and the pronoun, okay? The next week, we're going to work with this, okay? So be ready to complete it. Do you have any questions so far? No questions. No questions? Okay. If there's no questions, that will be everything for today. And thank you for your participation. Bye-bye.